Capítulo 21. No era una bomba. Era una caja de luces navideñas que uno de los vecinos había dejado en el balcón. En realidad, había pensado dejarlas puestas en Año Nuevo, pero terminó discutiendo con su mujer porque a ella le parecía que era un número exagerado de bombillas, ¿no? ¿Y por qué no podemos poner las luces como todo el mundo? Tenemos que colgar luces intermitentes de colores distintos para que parezca que hemos abierto un burdel. Entonces, él respondió refunfuñando: ¿En qué clase de burdeles has estado tú que tengas luces intermitentes? Y entonces, ella enarcó las cejas y de repente quiso saber: ¿En qué clase de burdeles has estado tú? Ya que al parecer sabes exactamente cómo son. Y la discusión terminó con él saliendo al balcón y retirando las dichosas luces. Pero no tenía ganas de cargar con la caja hasta el sótano, así que las dejó en el rellano, delante de la puerta del apartamento. Luego, él y su mujer se fueron a casa de los padres de ella para celebrar la Nochevieja y discutir sobre burdeles. La caja seguía delante de la puerta en la planta de debajo del apartamento, donde luego se produjo el episodio con los rehenes. Cuando el cartero, al principio de esta historia, subió tan tranquilo las escaleras y vio de pronto al sujeto armado a punto de entrar en el apartamento en venta, se apresuró a bajar otra vez, por supuesto, y tropezó con la caja, de modo que los cables quedaron al descubierto. No parecía una bomba, realmente no. Parecía una caja volcada con luces navideñas, de un burdel. Sin embargo, habrá que decir, en defensa de Jim, que se parecía a algo que bien podría ser una bomba, si uno ha oído hablar de bombas pero nunca ha visto una, ni un burdel. Es como cuando te da mucho miedo las serpientes y te sientas en el inodoro y sentís una brisa en el trasero y pensás en el acto: ¡una serpiente! Naturalmente, eso no es ni lógico ni razonable, pero si las fobias fueran lógicas y razonables, no se llamarían fobias. Jim tenía mucho más miedo de las bombas que de las luces navideñas. Y en tiempos como esos es posible que el cerebro y los ojos no se pongan de acuerdo. Esa es la cuestión. De modo que los dos policías se habían apostado en la calle. Jim buscó consejos en Google y Jack llamó al propietario del apartamento en el que se encontraban los rehenes para tratar de averiguar cuántas personas podía haber allí adentro. Resultó que el propietario era una mujer con varios hijos pequeños que vivía en otra ciudad, y les dijo que había heredado el apartamento y que hacía mucho tiempo que no lo visitaba. Ella no sabía mucho de la visita. La agente inmobiliaria se ha encargado de todo, aseguró. Acto seguido, Jack llamó a la comisaría y pudo hablar con la mujer de la cafetería, que estaba casada con el cartero que fue el primero en dar la alarma sobre el sujeto. Por desgracia, Jack no sacó mucha más información, salvo que el sujeto iba enmascarado y era bajito. No muy bajito, sino bajito normal. Quizá más normal que bajito. Pero, ¿qué quiere decir normal? Jack trató de ingeniar un plan basándote en tan exigua información, pero no le dio mucho tiempo, puesto que el jefe llamó y a Jack no disponer enseguida de un plan que presentar, el jefe llamó al jefe del jefe y al jefe del jefe de los jefes. Y claro, todos los jefes convinieron, como era previsible, en que seguramente lo mejor sería llamar a Estocolmo enseguida. Todos menos Jack, claro, que quería resolver algo él solo por una vez en la vida. Así que propuso que los jefes permitieran que él y Jim subieran al rellano y al apartamento, para comprobar si podían establecer contacto con el sujeto. Los jefes se mostraron escépticos, pero consistieron. Sencillamente porque Jack era el tipo de policía en el que otros policías tendían a confiar. Pero Jim estaba a su lado y oyó a uno de los jefes gritar por teléfono que debían tener muchísimo cuidado, carajo, por si hubiera algún explosivo o alguna mierda así en la escalera. A ver, que si no es un caso de robo con rehenes, sino un atentado. ¿Han visto a alguien con un paquete raro o con barba? A Jack aquello no le preocupaba en absoluto, porque era joven. Pero Jim estaba muy inquieto, porque era padre. El ascensor estaba fuera de servicio, así que Jack y él subieron por las escaleras,
y mientras avanzaban fueron llamando a todas las puertas para comprobar si quedaba algún vecino en el edificio. Pero no había nadie, porque en víspera de Nochevieja, quienes no tenían que trabajar estaban trabajando, y quienes no tenían cosas mejores que hacer, y quienes no habían oído las sirenas y habían visto a los policías y a los periodistas en la calle desde los balcones y habían salido para ver qué pasaba. Por lo demás, varios de ellos temían sobre todo que una serpiente anduviera suelta por el edificio, porque hacía poco que había corrido el rumor de que habían encontrado una serpiente en un inodoro de un bloque de apartamentos en la ciudad de al lado. O sea, que este era el nivel de probabilidades de que en el barrio transcurriera un episodio de rehenes. Cuando Jack y Jim llegaron a la planta de la caja y los cables, Jim saltó de miedo, de tal forma que le dio un tirón en la espalda. Aquí cabe mencionar que Jim había sufrido recientemente un tirón en el mismo punto de la espalda cuando estornudó sin estar preparado para ello. Pero bueno. Tiró fuertemente de Jack y dijo entre dientes: ¡Una bomba! Jack puso los ojos en blanco, como solo un hijo sabe hacerlo, y respondió: «Eso no es una bomba». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Jim. «Las bombas no son así», dijo Jack. «Quizá sea eso lo que quiere que creas quien ha fabricado esta bomba». «Papá, cálmate, por favor, que eso no es...». Si hubiera sido cualquier otro colega, Jim lo habría dejado seguir escalera arriba. Quizá por eso hay quien asegura que no es buena idea que padre e hijos trabajen juntos, porque lo que dijo Jim a continuación fue: «No, voy a llamar a los de Estocolmo». Jack nunca llegó a perdonárselo. Los jefes y los jefes de los jefes y quien quiera que estuviera por encima de ellos en la jerarquía y que anduviera dando órdenes, enseguida ordenó que los dos policías volvieran a la calle y aguardaran refuerzos. Lógicamente, no fue del todo fácil encontrar refuerzos, ni siquiera en las capitales grandes, porque ¿quién demonios roba un banco a la víspera de Nochevieja? ¿Y quién demonios toma de rehenes a posibles compradores durante una visita a un apartamento? ¿Y quién demonios organiza una visita a un apartamento la víspera de Nochevieja?, preguntó uno de los jefes. Y así estuvieron un buen rato hablando por radio. Luego llamó un mediador especial, un estocolmense, al teléfono de Jack y le comunicó que él se estaría haciendo cargo de toda la operación. Ahora iba en coche y estaba a unas horas de allí, pero Jack tenía que tener muy claro que solo se esperaba que él controlara la situación hasta que llegara el mediador. El mediador hablaba con un acento que definitivamente no era de Estocolmo, pero eso no tenía importancia, porque si preguntaban a Jim y a Jack qué significaba ser estocolmense, dirían que se trataba más bien de un estilo de vida que de un origen geográfico. No todos los idiotas son estocolmenses, pero todos los estocolmenses son idiotas, solían decir las personas en la comisaría, lo cual era, sin duda, absolutamente injusto, porque uno puede dejar de ser idiota, pero nunca puede dejar de ser estocolmense. En todo caso, después de hablar con el mediador, Jack estaba más enfadado que la última vez que habló con el servicio de atención al cliente de su proveedor de internet. Jim, por su parte, se sentía muy culpable de que ahora su hijo se viera privado de la oportunidad de demostrar que él habría podido atrapar al sujeto. Todas las decisiones que tomarían en el resto del día se verían gobernadas por esos sentimientos. «Perdón, hijo, no era mi intención», comenzó Jim apesadumbrado, inseguro de cómo terminar la frase sin tener que reconocer que si Jack hubiera sido el hijo de cualquier otro, también habría coincidido en que aquello no era una bomba. Pero uno no se arriesga si es el hijo de uno. «Papá, ahora no», respondió Jack irritado, porque estaba hablando por teléfono con el jefe del jefe nuevamente. «¿Qué quieres que haga?», preguntó Jim, porque necesitaba que lo necesitaran. «Podés empezar por localizar a los vecinos que viven en los apartamentos contiguos a los que nunca llegamos por culpa tuya y de tu bomba, para cerciorarnos de que el resto del edificio está vacío», replicó Jack.
Jim asintió destrozado. Buscó los números de teléfonos en Google. Primero, el del propietario del apartamento de la planta en que Jim había visto la bomba. Respondió un hombre y dijo que él y su mujer estaban de viaje. Cuando su mujer gritó, ¿quién es?, el hombre respondió irritado, ¡es del burdel! Jim no sabía exactamente qué significaba aquello, así que se limitó a preguntar si había alguien en su apartamento. El hombre respondió que no. Jim no quiso preocuparlo hablándole de la bomba y el hombre no podía saber en aquel momento que se hubiera dicho simplemente, por cierto, dentro de la caja del rellano hay luces navideñas. Toda aquella historia habría cambiado en el acto. Así que el hombre se limitó a preguntar, ¿necesita algo más? Y Jim dijo, no, eso es todo. Y dio las gracias y colgó. Luego llamó a los propietarios del apartamento de la última planta, es decir, la misma del apartamento donde transcurría la historia con los rehenes. Los propietarios resultaron ser una pareja joven de poco más de 20 años. Estaban en pleno proceso de separación y se habían mudado de allí los dos. ¿Entonces el apartamento está vacío?, preguntó Jim aliviado. Y así era, pero en dos conversaciones por separado. Jim tuvo que oír a ambos jóvenes dar por hecho que él llamaba para saber por qué se habían dejado. Resultó que el uno no podía soportar que la otra tuviera unos zapatos tan feos y que a la otra le molestaba que el uno bebase cuando se cepillaba los dientes y que en realidad los dos querían una pareja que no fuera tan bajita. El uno contó que la relación sencillamente no había funcionado porque a la otra le gustaba el cilantro. Así que Jim dijo, «Ajá, ¿y a vos no?». Y la respuesta fue, «Sí, pero no tanto como a ella». La otra contó que empezaron a odiarse en serio, según entendió Jim, después de una discusión al ser incapaces de encontrar un exprimidor de naranjas de un color que los reflejara como individuos, pero también como pareja. Entonces comprendieron que no podían seguir viviendo juntos ni un minuto más y ahora se odiaban. Jim pensó que los jóvenes de hoy en día tienen demasiadas opciones, que ese es el verdadero problema. Si su mujer lo hubiera conocido cuando existían tantas aplicaciones de cita, nunca habría llegado a ser su mujer. Si te presentaban tantas opciones, se te hace imposible elegir, pensó Jim. ¿Cómo es que alguien iba a ser capaz de convivir con el estrés de que mientras está en el baño, su pareja puede estar deslizando a la derecha o a la izquierda en busca de su alma gemela? Una generación entera padecía infección de orina porque se tendrían a aguantar las ganas de ir al baño hasta que su pareja se le agotara la batería del celular. Pero Jim no dijo nada al respecto, por supuesto, sino que preguntó para asegurarse. Entonces, ¿el apartamento está vacío? Tanto el uno como la otra le confirmaron que así era. Adentro solo quedaba un exprimidor de un color equivocado. El apartamento iba a ponerse a la venta después de Nochevieja a través de una agencia inmobiliaria cuyo nombre no se recordaba el chico. Solo sabía que su nombre era de lo más ridículo, un chiste tontísimo. La chica confirmó que así era. El agente inmobiliario que le puso el nombre a esa agencia tiene peor sentido del humor que los peluqueros. ¿Sabe que aquí hay una peluquería que se llama La Guillotina? ¿Qué le parece? O sea, por favor. Entonces Jim colgó. Pensó que era una pena que aquellos dos se hubieran separado, porque de verdad que se merecían el uno al otro. Se acercó a Jack y trató de contárselo todo, pero Jack se limitó a decir, «Papá, ahora no. ¿Has localizado a los vecinos?». Jim asintió. «¿Había alguien en casa?», preguntó Jack. Jim meneó la cabeza. «Solo quería decirte que…», comenzó, pero Jack negó con la cabeza y volvió a la conversación con el jefe. «Papá, ahora no». Así que Jim no añadió nada más. ¿Y luego qué? Pues luego todo empezó a irse a pique poco a poco. Los rehenes estuvieron retenidos varias horas, pero el mediador lo pilló el tráfico y terminó atascado en la peor colisión en serie del año en plena autopista.
De seguro son los estocolmenses que han salido sin llevar ruedas de invierno, constató Jim confiado. Así que el hombre nunca llegó a su destino. Jim y Jack se vieron solos a la hora de resolver la situación, cosa que no resultó fácil, por cierto, puesto que pasó un buen rato antes de que consiguieran comunicarse siquiera con el sujeto, lo cual terminó con el gran chichón que le salió a Jack en la cabeza, que es una larga historia ya de por sí. Pero al final, y pese a todo, lograron introducir en el apartamento un teléfono, que es una historia más larga todavía. Pero cuando el sujeto soltó a los rehenes y el mediador llamó por teléfono, se oyó el disparo allí dentro. Varias horas después, Jack y Jim estaban aún en la comisaría, interrogando a todos los testigos. Aquello no sirvió de nada, por supuesto, porque como mínimo uno de esos testigos no decía la verdad. Capítulo 22. La verdad es que el sujeto hizo lo que pudo para no apuntar la pistola a ninguno de los presentes en el apartamento, para evitar asustarlos. Pero la primera persona a la que el sujeto dirigió el arma por error se llama Sarah. Tiene 50 y tantos años y va elegantemente vestida, como suelen ir las personas que han logrado la independencia económica a costa de la dependencia económica de los demás. Lo extraño fue que, cuando el sujeto entró ruidosamente en el apartamento, tropezó y se tambaleó, de modo que Sarah se quedó mirando directamente el cañón del arma. Ella ni siquiera se asustó. En cambio, otra mujer que también estaba allí gritó aterrada: ¡Dios mío! ¡Nos asaltan! Lo cual resultó extraño, porque ni siquiera el propio sujeto tenía pensado robar allí en concreto. Y claro, a nadie le gusta que lo traten prejuiciosamente, y solo porque uno lleva una pistola no tiene por qué ser un sujeto, y aunque lo sea, puede ser un asaltante de bancos al que no le interesa necesariamente robar individuos. De modo que cuando la mujer le gritó a su marido: ¡Roger, saca el dinero!, el sujeto casi se sintió ofendido, y francamente con causa. Luego, un hombre de mediana edad con camisa de cuadros que estaba junto a la ventana y que obviamente era Roger, dijo con acritud: ¡No llevábamos efectivo! El sujeto iba a protestar, pero casualmente se vio reflejado en la cristalería del balcón. Vio su propia cara enmascarada, el arma que llevaba en la mano, las personas que había allí dentro. Una de ellas era una señora muy mayor, otra una mujer embarazada. Una tercera parecía estar a punto de echarse a llorar. Todos tenían la vista clavada en la pistola y la mirada perdida, llena de terror. Aunque no había ninguna mirada tan perdida como la de los ojos que miraban por las aberturas del pasamontañas. Entonces, el sujeto tomó de pronto conciencia de la abrumadora realidad. Los prisioneros no son ellos, soy yo. La única que no parecía asustada en absoluto era Sarah. Y entonces se oyó en la calle la primera sirena de la policía. Capítulo 23. Interrogatorio de testigos. Fecha 30 de diciembre. Nombre del testigo: Sarah. Jim. Hola, soy Jim. Sarah. Sí, dale, date prisa. Jim. Bueno, quisiera anotar tu versión de los hechos. Cuéntamelo con tus propias palabras. Sarah. ¿Con qué palabras iba a contarlo si no? Jim. Ya, claro. Es una expresión, supongo. En fin, quiero advertirte que todo lo que digas quedará grabado. Si lo deseas, tienes derecho a hablar en presencia de un abogado. Sarah. ¿Para qué iba a querer un abogado? Jim. Solo quería informarte. Sus jefes dicen que es importante seguir el protocolo. Vendrán unos investigadores especiales de Estocolmo y se encargarán de este caso. Mi hijo está muy enfadado por esto. Él también es policía, ¿sabes? Así que quería informarte lo del abogado. Sarah. A ver, yo me pago el abogado cuando soy yo quien amenaza a la gente con una pistola, no cuando me amenazan a mí. Jim. Entiendo.
No era mi intención ser impertinente, para nada. Sé que has tenido un día horrible de verdad. Solo tienes que responder a mis preguntas con la mayor sinceridad posible. ¿Gustas un café? Sara. ¿Así le llaman a eso? He visto lo que salía de la máquina desde afuera y no me lo bebería aunque usted y yo fuéramos las últimas personas sobre la faz de la tierra y me prometiera que es veneno. Jim. No sé si me estás insultando más a mí o al café. Sara. Me ha pedido que respondiera con sinceridad a todas las preguntas. Jim. Sí, supongo que tenés razón. Entonces, ¿podría empezar preguntando qué hacía en el apartamento? Sara. Qué pregunta más absurda. ¿Era usted el que estaba en el rellano cuando nos dejaron salir? Jim. Sí, era yo. Sara. Así que fue el primero que entró en el apartamento después de que saliéramos, ¿no? Y aún así, ¿perdió el sujeto? Jim. Bueno, en realidad no fui el primero en entrar. Esperé a Jack, mi colega. Lo habrá visto de afuera. Él fue el primero en entrar. Sara. Todos los policías se parecen. ¿Lo sabía? Jim. Es que Jack es mi hijo. Quizás sea por eso. Sara. ¿Jim y Jack? Jim. Sí, como Jim Beam y Jack Daniels. Sara. ¿Y eso le hace gracia? Jim. No. A mi mujer tampoco le parecía gracioso. Sara. Así que está casado. Bien por usted. Jim. Sí. O bueno, no. Pero, en fin. Eso es lo del todo revelante ahora mismo. ¿Podría explicarme brevemente qué hacía en la visita del apartamento? Sara. Era la visita de un apartamento. ¿Le resulta muy compleja la frase? Jim. O sea, que estabas allí para ver si te interesaba comprar el apartamento. Sara. Oye, eres igual de brillante que una bombilla fundida. Jim. ¿Eso es un sí? Sara. Significa lo que significa. Jim. O sea, lo que quiero saber es si pretendías comprar el apartamento. Sara. Pero, ¿usted qué es? ¿Un agente inmobiliario o policía? Jim. Es que podría parecer que eres demasiado adinerada como para interesarte un apartamento como ese. Sara. ¿Ah, sí? Jim. Sí, o bueno, quiero decir que mis colegas y yo podríamos pensarlo, o por lo menos que algún colega podría pensarlo. Mi hijo, por ejemplo. Según los testimonios. Me refiero a que pareces una persona adinerada. A primera vista, no parece que sea este el tipo del apartamento que compraría alguien como tú. Sara. Mire, el problema que tienen ustedes en la clase media es que creen que se puede ser demasiado rico como para comprar ciertas cosas. Y no es así. Solo se puede ser demasiado pobre. Jim. Bueno, sigamos. Por cierto, ¿he escrito bien tu apellido? Sara. No. Jim. ¿No? Sara. Pero existe una explicación perfectamente lógica para que crea que se escribe así. Jim. ¿Sí? Sara. Sí, que es un imbécil. Jim. Lo siento, ¿podrías deletrearlo? Sara. I-M-B-E-C-I-L. Jim. Me refería al apellido. Sara. Estamos aquí toda la noche y algunos sí tenemos trabajos importantes que hacer. Así que déjeme resumirle el asunto. Asaltante, armado con una pistola, nos retuvo como rehenes durante medio día, a mí y a un grupo de desgraciados de menos recursos económicos que yo. Usted y sus colegas rodearon el edificio y la noticia salió en televisión. Pero al final se las arreglaron para perderle la pista al sujeto. Podría haber dado prioridad a salir en busca del susodicho, pero está aquí, sudando la gota gorda porque nunca en la vida había visto un apellido con más de 3 consonantes seguidas. Sus jefes no habrían podido hacer desaparecer más rápido mis impuestos ni prendiéndole fuego. Jim.
Entiendo que estés enfadada. Sara. ¡Qué listo que es! Jim. Me refiero a que estás en shock. Nadie espera que lo amenacen con una pistola cuando va a haber un apartamento en venta, ¿no crees? Es verdad que los periódicos hablan continuamente de lo duro que se ha puesto el mercado inmobiliario, pero tomar rehenes es un poquito exagerado. Quiero decir, un día los periódicos dicen que es el mejor momento para el comprador y al otro que es el mejor momento para el vendedor. Pero al final resulta que siempre es el mejor momento para los malditos bancos. ¿Verdad que sí? Sara. ¿Está intentando ser gracioso? Jim. No. Solo quería charlar un poco. Quiero decir, en la sociedad de hoy en día se hubieran invertido muchos menos recursos policiales en el sujeto si hubiera logrado robar el banco en lugar de tomarlos a ustedes como rehenes. Ya sabes, todo el mundo odia a los bancos, como dice la gente. A veces es más difícil saber quiénes son los mayores ladrones, si los que roban bancos o sus directores. Sara. ¿La gente dice eso? Jim. ¿Sí? Me parece que sí, ¿no? Es que ayer leí en el periódico cuánto ganan los directivos de los bancos. Viven en casas de 50 millones, tan grandes que parecen palacios, mientras la gente normal apenas se las arregla para pagar sus hipotecas. Sara. ¿Puedo hacerle una pregunta? Jim. Por supuesto. Sara. ¿Por qué es que la gente como usted siempre piensa que las personas exitosas merecen ser castigadas por su éxito? Jim. ¿Cómo? Sara. ¿Les dan clase de teoría de conspiración en la Escuela Superior de Policía para hacerlos creer que los policías ganan lo mismo que los directores del banco? ¿O simplemente no son capaces de entender las matemáticas más elementales? Jim. Ya, sí, claro. O, bueno, no. Sara. ¿O es que se creen que el mundo les debe algo? Jim. Acabo de caer en que no te he preguntado en qué trabajas. Sara. Soy directora de banco. Capítulo 24. Lo cierto es que Sara, que tendrá poco más de 50 años, aunque nadie se atrevió a preguntar cuántos exactamente, nunca estuvo interesada en comprar el apartamento. No porque no pudiera permitírselo, claro. Seguramente habría podido comprarlo con las monedillas que encontrara entre los cojines del sofá de su casa. Sara consideraba las monedas cultivos de bacterias repulsivos que probablemente habrían tocado Dios sabe cuántos proletarios, y habría preferido quemar los cojines del sofá que recuperar una sola. Así que, digamos que sin duda habría podido comprar el apartamento por el precio de su sofá. La cuestión es que se presentó a la visita del apartamento con la nariz alzada y unos pendientes de diamante del tamaño suficiente para tomar un niño mediano de haber sido necesario. Pero ni siquiera así, y mirándola de cerca, podía ocultar la tristeza arrolladora que le invadía. Para entenderla, es preciso saber que Sara ha estado viendo a una psicóloga últimamente, y ello se debe a que Sara tiene el tipo de profesión que, si llevas en ella el tiempo suficiente, puedes verte obligado a buscar ayuda profesional para recibir instrucciones sobre qué hacer en la vida aparte de esa profesión. En su primer encuentro con la psicóloga no le fue muy bien. Y es que Sara empezó por levantar una fotografía que había en el escritorio y preguntar: ¿Quién es? La psicóloga respondió: Mi madre. Sara preguntó: ¿Se llevan bien? La psicóloga respondió: Falleció hace poco. Sara preguntó: ¿Y cómo era su relación hasta entonces? La psicóloga observó que una reacción más normal habría sido lamentar su pérdida, pero decidió mostrar una expresión natural. No estábamos aquí para hablar de mí. A lo que Sara replicó: Si dejo mi coche en el mecánico, me interesa primero saber si el suyo está hecho un montón de chatarra inútil. La psicóloga respiró hondo y dijo: Eso puedo entenderlo. Así que te cuento que mi madre y yo teníamos una relación estupenda. ¿Te quedas más tranquila?
Sara asintió escéptica y preguntó: ¿se ha quitado la vida alguno de tus pacientes? La psicóloga se quedó sin aire en el pecho, pero respondió: no. Sara se encogió de hombros y añadió: que tú sepas. Es una maldad decirle algo así a un psicólogo. Sin embargo, la psicóloga se repuso bastante rápido y dijo: terminé la carrera hace poco, no he tenido tantos pacientes. ¿A qué vienen todas estas preguntas? Sara observó el único cuadro que la psicóloga tenía en las paredes. Arrugó los labios con gesto pensativo y, con una sinceridad asombrosa, dijo: quiero saber si me podrás ayudar. Con una sonrisa experta y bolígrafo en mano, la psicóloga dijo: ¿con qué? Sara respondió que tenía problemas para conciliar el sueño. Un médico le había recetado unos somníferos, pero ahora se negaba a extenderle más recetas a menos que hablara primero con un psicólogo. Y aquí estoy, dijo Sara, y se dio unos toquecillos en el reloj, como si fuera ella la que cobrara por horas y no al revés. La psicóloga le preguntó: ¿crees que tus dificultades para dormir están relacionadas con el trabajo? Cuando llamaste me dijiste que eras directora de banco. Es un puesto que puede conllevar estrés y tensión. Sara respondió: no lo creo. La psicóloga suspiró y preguntó: ¿y qué esperas conseguir con nuestras sesiones? Sara respondió enseguida con otra pregunta: ¿serán sesiones de psiquiatría o de psicología? La psicóloga preguntó: según tú, ¿cuál es la diferencia? Sara respondió: uno necesita la psicología cuando se creó un delfín, la psiquiatría cuando ha matado a todos los delfines. La psicóloga parecía bastante incómoda. En la siguiente consulta no llevaba su broche de delfín. En la segunda sesión, Sara preguntó de forma un tanto inesperada: ¿cómo explicarías lo que es un ataque de ansiedad? A la psicóloga se le iluminó la cara como cualquier psicólogo cuando le hacen esa pregunta. Es difícil de definir, pero según la mayoría de los expertos, un ataque de ansiedad es un estado en el que... Sara le interrumpió: no, quiero saber cómo lo defines tú. La psicóloga se retorció algo incómoda en el asiento, barajó varias posibles respuestas. Finalmente se decidió: yo diría que el ataque de ansiedad es un dolor psíquico que alcanza tal intensidad que se manifiesta físicamente. La ansiedad se vuelve tan brutal que el cerebro no... En fin, a falta de una palabra mejor, diría que el cerebro no tiene el ancho de banda suficiente para procesar toda la información. El cortafuegos se desmorona, por así decirlo. La ansiedad nos sobrecoge. No eres muy buena en lo tuyo, respondió Sara secamente. ¿En qué sentido? Yo sé más de ti que tú de mí. ¿Ah, sí? Tus padres trabajan en informática. Seguramente eran programadores. Pero, ¿cómo has... si yo no he... ¿cómo lo has sabido? ¿Ha sido difícil sobrellevar esa vergüenza? El hecho de que ellos trabajaran con algo que se puede aplicar a la realidad, mientras que tú trabajas con... Sara guardó silencio un momento, como si buscara la forma adecuada de expresarlo. Así que la psicóloga remató la frase algo ofendida. Los sentimientos. Trabajo con los sentimientos. Pensaba decir superficialidades, pero sí, claro, digamos sentimientos, si así te queda más tranquila. Mi padre es programador y mi madre era analista de sistemas. ¿Cómo lo has sabido? Sara soltó un hondo suspiro, como si estuviera intentando enseñar a leer a una tostadora. ¿Acaso importa? Sí. Sara volvió a resoplar ante la tostadora. Cuando te pedí que me explicaras qué es la ansiedad en tus palabras y no según la definición que te enseñaron, has utilizado las palabras ancho de banda, procesar y cortafuegos. Y las palabras que no encajan con la forma habitual de expresarse
suelen proceder de sus padres, siempre que se tenga con ellos una buena relación. La psicóloga trató de recuperar el control de la conversación haciendo la siguiente pregunta. ¿Es por eso que se te da bien tu trabajo en el banco? ¿Porque ves venir a las personas? Sara estiró la espalda, como haría un gato aburrido. Reina, a ti no te es tan difícil verte venir. Las personas como tú nunca son tan complejas como creen, sobre todo si han ido a la universidad. Tu generación no quiere estudiar una materia, solo quiere estudiarse a sí misma. La psicóloga se mostró un poquito ofendida, posiblemente algo más de un poquito. Bueno, estamos aquí para hablar de ti, Sara. ¿Qué es lo que quieres? Somníferos, ya te lo he dicho, preferiblemente unos que sean compatibles con el vino tinto. Yo no puedo recetar somníferos, eso solo puede hacerlo tu médico. ¿Y entonces qué hago aquí?, resopló Sara. Solo tú puedes responder a eso, contestó la psicóloga. En ese nivel comenzó su relación. A partir de ahí solo fue cuesta abajo. Sin embargo, digamos desde ya, a la psicóloga no le resultó difícil emitir un diagnóstico para su nueva paciente. Sara sufría de soledad. Pero en lugar de decírselo, después de todo, ella no había contraído una deuda de préstamo estudiantil de 5 años para aprender a decir lo que pensaba. Le dijo a Sara que, en su opinión, sufría de una depresión por agotamiento. Sin apartar la vista de las notificaciones del teléfono, Sara respondió: Ya lo sé, sufro agotamiento, porque no puedo dormir, así que consígueme las pastillas. La psicóloga no quería conseguirle pastillas, así que empezó a hacerle preguntas encaminadas a conseguir que Sara viera su ansiedad dentro de un contexto más amplio. Una de ellas fue: ¿te preocupa la supervivencia del planeta? Sara respondió: francamente, no. La psicóloga le dedicó una cálida sonrisa. A ver, permíteme que te lo formule así. ¿Cuál es, en tu opinión, el mayor problema del mundo? Sara asintió rauda y respondió como si fuera evidente: la gente pobre. La psicóloga la corrigió con amabilidad: querrás decir la pobreza. Sara se encogió de hombros. Sí, así te sientes mejor. A la hora de despedirse, Sara no le estrechó la mano. De camino a la salida, corrió un poco la foto que había en la librería de la psicóloga y cambió de sitio 3 libros. Los psicólogos no deben tener pacientes favoritos, pero si esta psicóloga hubiera tenido uno, definitivamente no habría sido Sara. Lo cierto es que la psicóloga no llegó a comprender lo enferma que estaba Sara hasta la 3.ª sesión. Fue poco después de que dijera que la democracia es un sistema condenado a muerte, puesto que todos los idiotas se creen cualquier cosa, siempre y cuando sea una buena historia. La psicóloga hizo cuanto pudo por fingir que no lo había oído, y empezó a hacerle preguntas sobre su infancia y su trabajo, y se interesaba continuamente por cómo se sentía. ¿Cómo te sientes cuando ocurre eso? ¿Cómo te sientes cuando hablas de aquello? ¿Cómo te sientes cuando sientes cómo te sientes? ¿Te sientes sensible? Así que, al final, Sara empezó a sentir algo. Llevaban un buen rato hablando de algo totalmente distinto cuando de repente Sara bajó la vista y con una voz que ya no era la suya, susurró: tengo cáncer. Fue tal el silencio que se hizo en la consulta que podían oírse los latidos de las dos. La psicóloga dejó caer los dedos sobre el cuaderno. La respiración se le volvió más superficial y con cada suspiro solo se le llenaba 1/3 de los pulmones, por miedo a romper el silencio. Lo siento muchísimo, de veras, dijo la psicóloga al fin, con voz temblorosa y dignidad académica. Yo también lo siento, y me siento deprimida, la verdad, dijo Sara, secándose las lágrimas de los ojos. ¿Dónde lo tienes?,
preguntó la psicóloga. ¿Acaso importa?, susurró Sara. No, claro que no, lo siento. Ha sido una torpeza por mi parte. Sara estuvo mirando tanto rato por la ventana, sin fijar la vista en ninguna parte, en realidad, que parecía que la luz del exterior hubiera cambiado, que hubiera pasado del amanecer al mediodía. Luego levantó la barbilla unos centímetros y dijo: No tienes que disculparte, me lo he inventado. ¿Perdón? Que no tengo cáncer. Era mentira, pero es lo que yo digo, la democracia no funciona. Y entonces fue cuando la psicóloga comprendió hasta qué punto Sara estaba enferma. Bromear sobre algo así es indicio de una falta de sensibilidad sorprendente, atinó a decir. Sara enarcó las cejas. Así que, ¿habría sido mejor si hubiera tenido cáncer? No, ¿qué? En absoluto, pero es mejor que bromee sobre el cáncer a que lo tenga, ¿o no? ¿Habrías preferido que tuviera cáncer? A la psicóloga se le enrojeció el cuello de indignación. Pues no, por supuesto que no deseo que tengas cáncer. Sara cruzó las manos en el regazo muy seria y declaró: Pero así es como me siento ahora mismo. Esa noche a la psicóloga le costó conciliar el sueño. Sara puede provocar ese efecto en la gente. La siguiente vez que fue a la consulta, la psicóloga ya no tenía en la mesa la fotografía de su madre, y durante ese encuentro, Sara sopesó si contarle el verdadero motivo de sus problemas para conciliar el sueño. Llevaba en el bolso una carta que lo explicaba todo, y si se lo hubiera enseñado, quizá todo lo ocurrido después se habría desarrollado de un modo muy distinto. Sin embargo, se limitó a quedarse allí sentada un buen rato mirando fijamente el cuadro de la pared. Representaba a una mujer sola que contemplaba un mar infinito, que miraba más allá del horizonte. La psicóloga se humedeció los labios y preguntó con tono afectuoso: ¿Qué piensas al mirar ese cuadro? Pienso que si pudiera elegir un cuadro para colgar en una pared, no sería ese. La psicóloga sonrió serena. Suelo preguntar a mis pacientes qué piensan de la mujer del cuadro. ¿Quién es? ¿Es feliz? ¿Tú qué opinas? Sara sacudió los hombros con gesto despreocupado. Yo no sé qué es la felicidad para ella. La psicóloga estuvo callada un rato hasta que confesó por fin: Nunca me habían dado esa respuesta. Sara resopló. Eso es porque preguntas como si solo existiera una clase de felicidad, pero la felicidad es como el dinero. La psicóloga sonrió con la superioridad que solo puede mostrar quien se considera una persona muy profunda. Eso suena superficial. Sara refunfuñó igual que un adolescente que trata de explicar cualquier cosa a una persona no adolescente. No he dicho que el dinero dé la felicidad. He dicho que la felicidad es como el dinero. Tiene un valor inventado que se corresponde con algo que no podemos ni pensar ni medir. A la psicóloga le tembló la voz, pero solo momentáneamente. Ya, puede ser. Pero si podemos pesar y medir el costo de la depresión, ¿cómo sabemos que el miedo a ser feliz es normal para quienes padecen una depresión? Porque hasta la depresión puede convertirse en una cómoda burbuja. Uno puede empezar a pensar: si no estoy triste ni furioso, entonces ¿quién soy? Sara arrugó la nariz. ¿Y tú te crees eso? Sí. Es porque la gente como tú siempre mira a la gente que tiene más dinero y dice: sí, sí serán ricos, pero ¿acaso son felices? Como si ese fuera el sentido de la vida para cualquiera que no sea un perfecto idiota, pasarse los días contentos todo el tiempo. La psicóloga anotó algo y, sin apartar la vista del cuaderno, preguntó: ¿y qué sentido tiene todo entonces, en tu opinión? La respuesta de Sara fue la de alguien que ha dedicado muchos años a reflexionar, alguien que ha decidido que es más importante hacer un trabajo importante que vivir una vida feliz. Tengo un propósito, un sentido,
una dirección. ¿Y querés que te diga la verdad? La verdad es que la mayoría de las personas prefieren ser ricas a ser felices. La psicóloga volvió a sonreír. Lo dice la directora del banco o la psicóloga. Sara volvió a resoplar. Recuérdame, ¿cuánto cobras por hora? Si me hace feliz, ¿puedo venir gratis? La psicóloga se echó a reír sin querer, incurriendo así casi en una falta de profesionalidad. Se sorprendió tanto a sí misma que se sonrojó. Enseguida recobró la compostura y acertó a decir: no, pero tal vez sí te diría que vinieras gratis si eso me hiciera feliz a mí. Entonces Sara también se echó a reír de pronto, no conscientemente, sino como si el sonido se le escapara de adentro. Hacía mucho desde la última vez. Se quedaron un rato en silencio, algo cortadas, hasta que al final Sara señaló a la mujer del cuadro. ¿Qué crees que está haciendo la mujer? La psicóloga miró el cuadro, parpadeó despacio. Lo que hacemos todos, buscar. ¿El qué? Los hombros de la psicóloga se movieron 1 centímetro hacia arriba y otro centímetro hacia abajo. Algo a lo que aferrarse, algo por lo que luchar, algo a lo que aspirar. Sara apartó la vista del cuadro y, sin detenerse en la psicóloga, miró por la ventana. ¿Y si lo que está pensando es quitarse la vida? Aún mirando el cuadro, la psicóloga sonrió sin develar en absoluto los sentimientos que arrasaban su interior. Para tener ese dominio se precisan muchos años de entrenamiento y unos padres muy queridos a los que uno no quiere preocupar por nada en el mundo. ¿Por qué crees que quiere hacer algo así? ¿Acaso no se lo plantean alguna vez todas las personas inteligentes? La psicóloga pensó primero en responder con alguna frase hecha que hubiera aprendido en la carrera, pero en el fondo comprendía que no serviría de nada, de modo que respondió con sinceridad. Sí, quizá. ¿Y qué nos disuade en tu opinión? Sara se inclinó hacia la mesa y recolocó 2 bolígrafos para que quedaran paralelos. Luego dijo: el miedo a las alturas. No hay una sola persona en el planeta que en aquel momento hubiera podido decir con total seguridad si estaba bromeando o no. La psicóloga se pensó la siguiente pregunta durante un buen rato. Sara, permíteme que te pregunte, ¿tenés algún hobby? Un hobby, repitió Sara, pero no de un modo del todo condescendiente. La psicóloga aclaró. Sí, a lo mejor cooperas con alguna organización benéfica, por ejemplo. Sara meneó la cabeza en silencio. La psicóloga pensó en un primer momento que el hecho de que no le hubiera soltado un insulto en el acto ya era un cumplido en sí mismo, pero la mirada de Sara la hizo dudar, como si la pregunta hubiera derribado y destrozado algo en su interior. ¿Estás bien? ¿He dicho algo malo?, preguntó la psicóloga preocupada, pero Sara ya había mirado el reloj, se había levantado y se había dirigido a la puerta. La psicóloga, que no llevaba ejerciendo el tiempo suficiente para no echarse a temblar pensando que había perdido a aquella paciente, le dijo en ese momento algo extraordinariamente poco profesional. No hagas ninguna tontería. Sara se detuvo en el umbral, atónita. ¿Cómo qué? La psicóloga no sabía qué decir, así que sonrió avergonzada y respondió: por lo menos no hagas ninguna tontería antes de haber pagado la factura. Sara se echó a reír de pronto. La psicóloga también. No era fácil precisar hasta qué punto aquello también era poco profesional. Cuando Sara ya estaba en el ascensor, la psicóloga se sentó en su despacho y se puso a mirar a la mujer del cuadro rodeada de cielo. Sara era la primera persona que había dicho que la mujer tal vez estuviera pensando en quitarse la vida. Nadie más lo había visto así. La psicóloga
Siempre pensó que aquella mujer miraba al horizonte de un modo que solo podía deberse a dos razones: nostalgia o miedo. Por esa razón había pintado aquel cuadro, como un recordatorio. Era una de las composiciones que les encantan a los psicólogos, porque puedes mirarlas todo el tiempo que quieras sin advertir lo más evidente: que la mujer está en un puente. Capítulo 25. Interrogatorio de testigos. Continuación. Jim: ahora me siento como un idiota. Sara: supongo que no es algo nuevo para usted. Jim: si hubiera sabido que eres directora de banco, no habría dicho eso. O sea, no debería haberlo dicho y punto. Ya ni sé qué decir. Sara: pues, en ese caso, me puedo ir, ¿no? Jim: no, espera. Está claro que ha sido una situación embarazosa. Mi mujer siempre ha dicho que debería cerrar más el pico. Así que, de ahora en adelante, me limitaré al interrogatorio, ¿de acuerdo? Sara: intentémoslo. Jim: ¿podrías describir al sujeto? Cualquier cosa que recuerdes sobre él, que creas que pueda sernos útil en la investigación. Sara: parece que ya sabe lo más importante. Jim: ¿el qué? Sara: ha dicho el sujeto, así que ya sabe que es un hombre, y eso dice mucho. Jim: presiento que voy a arrepentirme de hacer esta pregunta, pero ¿y eso por qué? Sara: ustedes no saben apuntar ni cuando mean, así que es normal que todo se tuerza si les dan una pistola. Jim: ¿debo entender entonces que no recuerdas ningún detalle de su aspecto físico? Sara: cualquier psicólogo le dirá que la sensación de ser apuntada con una pistola es como estar a punto de ser atropellada por un camión. Lo más probable es que no recuerdes la matrícula. Jim: debo admitir que es una muy buena comparación. Sara: qué alivio, porque sus opiniones son realmente importantes para mí. ¿Me puedo ir ya? Jim: lo siento, pero no. ¿Reconoces este dibujo? Sara: ¿es un dibujo? Es como si alguien hubiera volcado una prueba de orina sobre un papel. Jim: entiendo que eso es un no y que no lo habías visto nunca. Sara: qué listo que es. Jim: ¿en qué lugar del apartamento te encontrabas cuando entró el sujeto? Sara: junto a la puerta del balcón. Jim: ¿y durante el resto del secuestro? Sara: ¿y eso qué importa? Jim: importa mucho. Sara: no veo por qué. Jim: o sea, tú no eres sospechosa, o todavía no, por lo menos. Sara: ¿perdone? Jim: sí, bueno, lo que quiero es que entiendas que mi colega está convencido de que alguno de los rehenes ayudó al sujeto a escapar. Y tu presencia allí es un tanto extraña, la verdad. En primer lugar, no tienes ninguna razón para querer comprar ese apartamento. En segundo lugar, no parece haberte asustado cuando el sujeto te apuntó con la pistola. Sara: o sea que sospecha que yo ayudé a asaltante a huir, ¿no? Jim: no, para nada. No eres sospechosa, no. O bueno, todavía no. O sea, quiero decir, no eres sospechosa, pero mi colega piensa que todo eso es extraño. Sara: ¿ah, sí? Pues, ¿sabe lo que pienso de su colega? Jim: por favor, ¿puedes limitarte a contarme qué ocurrió en el apartamento para que lo grabe? Ese es mi trabajo. Sara: claro. Jim: muy bien. ¿Cuántos presuntos compradores había en la vivienda? Sara: ¿presuntos? Jim: sí, quiero decir, ¿cuántos interesados había en comprar el apartamento? Sara: 5. Jim: ¿5? Sara: 2 parejas, una señora. Jim: aparte de ti y de la agente inmobiliaria, o sea, 7 rehenes en total, ¿no? Sara: 5 y 2 son 7. Sí, es usted un genio. Jim: pero eran 8 rehenes, ¿no? Sara: es que no ha contado al conejo. Jim: ¿al conejo? Sara:
Lo que oye. Jim. ¿Qué conejo? Sara. ¿Quiere que le cuente lo que ocurrió o no? Jim. Lo siento. Sara. ¿De verdad que alguno de los rehenes ayudó a huir al sujeto? Jim. ¿Tú no? Sara. No. Jim. ¿Por qué? Sara. Eran todos idiotas. Jim. ¿Y el sujeto? Sara. ¿Qué pasa con asaltante? Jim. ¿Crees que se disparó a propósito o por un error? Sara. ¿De qué me está hablando? Jim. Oímos un disparo procedente del apartamento después de que lo soltaran. Cuando entramos había un charco de sangre en el suelo. Sara. ¿Sangre? ¿Dónde? Jim. En la alfombra y en el suelo del salón. Sara. Ah, ¿y en ningún otro lugar? Jim. No. Sara. Ah. Jim. ¿Cómo? Sara. ¿Perdón? Jim. Me ha parecido que decías, oh, como si quisieras añadir algo más. Sara. En absoluto. Jim. Perdón. En todo caso, mi colega está seguro de que fue allí, en el salón, donde se disparó. Era lo que quería decir. Sara. ¿Y siguen sin saber quién es el sujeto? Jim. Sí. Sara. Mire, si no me explica por qué demonios sospechan que estoy implicada, deseará que hubiera llamado a mi abogado. Jim. Si nadie sospecha de ti. Lo único que mi colega quiere saber es por qué estabas en el apartamento si no era para comprarlo. Sara. Mi psicóloga me dijo que necesitaba un hobby. Jim. ¿Y ver apartamentos en venta es tu hobby? Sara. La gente como usted cree que es más interesante de lo que cree. Jim. ¿La gente como yo? Sara. Los de clase media. Es interesante ver cómo viven, cómo lo soportan. Fui a ver varias propiedades en venta y luego algunas más. Es como la heroína. ¿Ha probado la heroína? Te dan asco, pero es difícil dejarla. Jim. ¿Quiere decir que te has vuelto adicta a las visitas a apartamentos de personas que ganan mucho menos dinero que tú? Sara. Sí. Es como cuando los niños encierran crías de pájaros en frascos de cristal. Siento la misma atracción por lo prohibido. Jim. ¿Quieres decir mariposas? Eso se hace con las mariposas. Sara. Claro. Sí, ¿eso le consuela? Jim. Entonces, ¿fuiste a ver ese apartamento por hobby? Sara. Eso que tiene en el antebrazo es un tatuaje, ¿verdad? Jim. Sí. Sara. ¿Se supone que es un ancla? Jim. Sí. Sara. ¿Perdió una apuesta o qué? Jim. ¿Qué quiere decir? Sara. ¿Alguien amenazó a su familia o se lo hizo voluntariamente? Jim. Fue voluntario. Sara. ¿Por qué odia el dinero a la gente como usted? Jim. No voy ni a responder. Lo único que quiero es que me digas, para que lo tengamos grabado, por qué el resto de los testigos aseguran que no te asustaste al ver la pistola del sujeto. ¿No creías que fuera de verdad? Sara. Sabía perfectamente que la pistola era de verdad. Por eso no me asusté. Me sorprendí. Jim. Es una reacción un tanto extraña ante una pistola. Sara. Para usted, quizá. Pero yo llevaba ya bastante tiempo planteándome la posibilidad de suicidarme. Así que cuando vi la pistola, me sorprendí. Jim. Bueno, la verdad, no sé qué decir. Lo siento. ¿Habías pensado en suicidarte? Sara. Sí. Así que me sorprendí, porque me di cuenta de que no quería morir y me chocó un poco. Jim. ¿Por eso ibas al psicólogo por las ideas suicidas? Sara. No. Necesitaba ir al psicólogo porque me costaba conciliar el sueño. Me pasaba las noches en velas pensando en cómo podría suicidarme si tuviera suficientes somníferos. Jim. Y el psicólogo te sugirió que te buscaras un hobby, ¿no? Sara. Sí, después de que le contara lo de mi cáncer. Jim. Oh, vaya, cuánto lo siento, qué tristeza. Sara. Bueno, a ver,